Argentina, 15 de diciembre de 2025. Hoy exploramos el pulso del Estado a través de las decisiones de un solo día. Y vamos a ver una tensión constante. Por un lado, la escala macro, la de billones de pesos en deuda pública y la selección de diplomáticos de carrera. Y por otro, la escala micro, la del bache que puede reventarte una rueda o la plaga que te arruina la cosecha. Vamos a analizar cómo se gestionan las finanzas, los recursos naturales, las infraestructuras y, bueno, el propio funcionamiento interno de la administración. Es un contraste fascinante, la verdad. En el mismo boletín oficial conviven las decisiones que afectan a los mercados financieros internacionales y las que resuelven un problema en una carretera comarcal. Es la radiografía perfecta de cómo el Estado intenta manejar estas dos realidades a la vez. De acuerdo. Pues vamos a desgranar esto. Empecemos por la escala macro, por el dinero con mayúsculas. Las Secretarías de Finanzas y Hacienda anuncian una nueva licitación de deuda pública. Y no hablamos de calderilla, ¿eh? Se trata de la emisión de letras y bonos del Tesoro por billones de pesos. Ojo, que aquí la clave yo creo está en la variedad de lo que ofrecen. No apuestan todo a una sola carta. Por un lado, tienes instrumentos en pesos, como las letras estas capitalizables con vencimiento en 2026 y un bono que se va a 2027. Estos se basan en una tasa de interés mensual y, bueno, buscan captar liquidez a corto y medio plazo. La apuesta, digamos, tradicional. Exacto. Pero es que, por otro lado, lanzan instrumentos ajustados por el coeficiente de estabilización de referencia, el famoso CER. Otra letra y otro bono. Esto es un anzuelo directo para los inversores que tienen pánico a que la inflación se coma sus ahorros, ¿no? Es una doble estrategia clarísima para intentar pescar en todas las peceras posibles en un entorno económico muy movido. Y además de esto, amplían emisiones que ya existían, como una letra vinculada al dólar. O sea, cubren todas las bases: pesos, inflación y tipo de cambio. Pero las cifras son lo que de verdad impresionan. Para una de las letras en pesos, se autoriza un monto máximo de hasta 8 billones. Es una cantidad de dinero que cuesta hasta imaginar. Sí, sí. Y esto me lleva a una pregunta obvia. ¿Para qué se necesita captar esta montaña de dinero justo ahora? Es que esa es la pregunta del millón. Y la respuesta está, en parte, en el resto de decisiones que vamos a ver hoy. Por un lado, el Estado busca billones de pesos en el mercado. Y por otro, vemos exactamente a dónde podría ir parte de ese dinero. Desde cubrir el vacío que deja una concesionaria vial que no cumple, como veremos, hasta financiar los 360 fomentos regionales para músicos. La macroeconomía del bono y el bache de la Ruta 12 no son mundos separados, son dos caras de la misma moneda. Se necesita este combustible financiero para que toda la maquinaria, la grande y la pequeña, siga funcionando. Entendido. Hablando de cifras que marean, la deuda pública no es el único sitio donde vemos números enormes. Si cambiamos el asfalto por el agua, en el mar Atlántico también se manejan cifras gigantescas. Pero aquí el objetivo no es recaudar, sino todo lo contrario: poner un límite. El Consejo Federal Pesquero ha fijado la captura máxima permisible para 2026. Y estos no son números al azar, ¿eh? Esto es ciencia pura y dura. Totalmente. Para la merluza común en la zona sur, el tope es de 370.000 toneladas. Es con muchísima diferencia la cifra más alta de todas. Pero lo que me llama la atención es el contraste. Para esa misma merluza, pero en la zona norte, la cuota se desploma a 28.700 toneladas. ¿Por qué esta diferencia tan brutal? Porque nos está hablando de dos realidades biológicas completamente distintas. Esas cifras salen de los informes técnicos del INIDEP, el Instituto de Investigación Pesquera. La población de merluza del sur es mucho más robusta, más numerosa, mientras que la del norte es más vulnerable o ha sufrido más presión pesquera. Es una fotografía del estado de salud del mar. Luego tienes otras especies: 30.000 toneladas para la polaca, 15.000 para la merluza de cola y, ojo, solo 3.700 para la merluza nebra. Es una especie de altísimo valor, ¿no? Casi un producto de lujo. Exactamente. Por eso la cuota es tan restrictiva. Proteger la merluza negra es proteger la gallina de los huevos de oro. La gestión de estos cupos es un equilibrio muy delicado entre la sostenibilidad de una industria que mueve miles de millones y la salud a largo plazo del ecosistema. Es la intervención del Estado para, en teoría, evitar que nos comamos el futuro. Pues pasamos de los números en una pantalla a los problemas sobre el asfalto. Aquí es donde la gestión del Estado se vuelve increíblemente tangible. La Dirección Nacional de Vialidad sanciona a una empresa concesionaria
Caminos del Río Uruguay S.A. Y los detalles de los incumplimientos son para alucinarse. A ver, cuenta. En la Ruta Nacional número 12, el acta de constatación no habla de un bachecito. Habla de 4 baches de 30 metros cuadrados cada uno. Eso es más grande que el salón de muchas casas. Y con 20 centímetros de profundidad. Ahí no dejas una rueda, dejas el coche entero. Es que leerlo así, en un documento oficial, con esa precisión burocrática, le da un aire casi surrealista a un problema que es peligrosísimo para cualquiera que conduzca por allí. Surrealista es la palabra. Pero no acaba ahí. En la Ruta 14 se identifican 155 señales de tráfico que o estaban para el arrastre o directamente no estaban. Y la joya de la corona. En la Ruta 117, en un tramo, se detecta un índice de serviciabilidad de 0,0. Cero, cuando el contrato obviamente exige un mínimo. A la empresa se le aplica una multa de 138.280 unidades de penalización. Y aquí te pregunto, un momento, ¿qué significa eso en dinero real? ¿Es una cifra que realmente le duele a una empresa de este calibre o es un tirón de orejas simbólico? Es una pregunta clave. Estas unidades de penalización son una medida interna que se actualiza, pero a menudo el debate es si el monto final es suficientemente disuasorio. Más allá del dinero, lo que esto revela es la complejidad del control del Estado sobre las concesiones privadas. El documento detalla todo el proceso, las actas, las notificaciones, los plazos. Es la burocracia en acción. Pero lo más grave es lo que apuntas. La empresa ni siquiera presentó un descargo y los problemas no se arreglaron ni al finalizar el contrato. Esto sugiere que la sanción llega tarde y no resuelve el problema de fondo, que es tener la carretera en buen estado. Pone de relieve la enorme dificultad de hacer cumplir estas obligaciones. Es decir, que el Estado tiene la herramienta para sancionar, pero la efectividad es otra historia. Y de una infraestructura terrestre pasamos a una aérea. En Santa Fe se delimita oficialmente la zona primaria aduanera en el Aeropuerto Internacional Sauce Viejo. Esto es un trámite burocrático de manual. Suena a trámite, pero es un paso de gigante para la región. Al convertirse en internacional, el aeropuerto necesita un perímetro físico donde la aduana tenga control total sobre personas, mercancías, aviones. Es, literalmente, crear una frontera controlada dentro de las instalaciones. Sin esta zona delimitada, no puede haber vuelos internacionales. Así que esta resolución, que parece un simple papel, es la llave que abre la puerta al comercio exterior y al turismo internacional para toda la provincia, con un impacto económico muy directo. O sea que pasamos de una infraestructura que el Estado no consigue que se mantenga bien, a otra a la que le da el empujón definitivo para que despegue. Dos caras de la gestión. Y de la infraestructura física, de los ladrillos y el asfalto, pasamos a la infraestructura humana, a las personas que mueven la maquinaria. ¿Alguien se ha preguntado cómo se llega a ser diplomático? Un proceso que siempre ha estado rodeado de un cierto halo de misterio, ¿no? Y de elitismo. Pues aquí se desvela. Se abre la convocatoria para 15 plazas en el Instituto del Servicio Exterior de la Nación. Requisitos: menos de 35 años, título universitario y un nivel de inglés acreditado. Pero lo interesante es el proceso de selección. Es un concurso de oposición, no de antecedentes. Es decir, da igual el currículum que tengas, lo que cuenta es cómo te va en las pruebas. Lo cual ya es toda una declaración de intenciones. Totalmente. Y las etapas son eliminatorias. Primero una evaluación psicológica. Después, exámenes escritos y anónimos de un montón de materias. Derecho internacional, historia, economía. Y aquí un detalle crucial. Un ensayo sobre actualidad política y económica que pondera el triple que el resto. Y si pasas todo eso, llegas al coloquio final de aptitud diplomática ante un tribunal. Y la nota de este coloquio pondera el cuádruple. Es decir, puedes bordar los exámenes teóricos, pero si no convences al tribunal cara a cara, estás fuera. Es que ahí está la clave del sistema. Buscan un perfil muy concreto. Pero déjame preguntarte, ¿no te parece llamativo el énfasis en el anonimato de los exámenes escritos? ¿Qué nos dice eso sobre lo que se intenta evitar? Pues me dice, y creo que de forma bastante evidente, que quieren blindar el proceso contra el amiguismo o las influencias. Quieren que entre el que más sabe y el más apto, no el que tiene el contacto adecuado. Al menos esa es la intención sobre el papel. Es un intento claro de asegurar la meritocracia. Estoy de acuerdo. La ponderación de las notas refuerza esa idea. No basta con ser un ratón de biblioteca. Vamos, los exámenes. Se exige una gran capacidad de análisis de la realidad,
que es el ensayo, y por encima de todo, la actitud personal, la comunicación, el temple para negociar y representar un país, que es el coloquio. Se busca a alguien completo. Entiendo la lógica, se busca al mejor en el momento de la prueba. Pero, ¿no se pierde algo al ignorar por completo los antecedentes? Pienso en alguien con años de experiencia internacional que quizás no tiene un día brillante en el examen. Podría quedarse fuera alguien muy válido. Es el eterno debate entre oposición pura y concurso-oposición. La oposición pura busca la máxima objetividad e igualdad de oportunidades en el punto de partida, pero sí, corre el riesgo de dejar fuera perfiles con una valiosa experiencia práctica. Es una elección que define el tipo de servicio público que se quiere construir. Y en este caso, la balanza se inclina claramente hacia la prueba de capacidad en el momento. Y es un proceso que intenta llegar a todo el país. Los exámenes escritos se hacen a la vez en Buenos Aires y en varias universidades del interior. Y esta idea del Estado llegando al territorio no es solo para la cultura de élite o la diplomacia. Vemos exactamente el mismo patrón en temas que afectan al bolsillo y a la cultura popular. ¿Te refieres a los fomentos a la música, imagino? Exacto. El Instituto Nacional de la Música amplía las ayudas de su convocatoria de fomento. Se suman 10 nuevos fomentos nacionales de 1 millón de pesos cada uno hasta llegar a 54. Pero también se habla de 360 fomentos regionales de 500,000 pesos y otros 20 para coros. Y por otro lado, la Secretaría de Cultura extiende el plazo para una convocatoria de dramaturgia. Es la capilaridad del Estado en acción. Y hay un detalle en esas ayudas que es fundamental. El requisito de la compensación social. No es simplemente dar dinero. A los beneficiarios se les pide que realicen alguna actividad a cambio para la comunidad, como un taller, una charla, un concierto gratuito. Esto cierra el círculo. Muestra una política cultural que no es solo de subvención, sino que busca un retorno social y una implicación del artista con su entorno. Es una forma de asegurarse de que la inversión pública tiene un eco más allá del propio creador. Y esta misma lógica, la de la acción estatal a nivel local y con impacto directo en la vida de la gente, la vemos en los últimos apuntes del día que afectan a la economía regional y a la salud. Exacto. Lo de la mosca de los frutos en Mendoza o las nuevas comisiones médicas en San Luis son el ejemplo perfecto. No son noticias nacionales que abren un telediario, pero para un agricultor de Tupungato o un trabajador en Villa Mercedes, esta es la decisión más importante del día. Desarróllalo. En Mendoza se da por finalizada la emergencia fitosanitaria por la mosca de los frutos en Tupungato. ¿Por qué es tan importante? Porque esa mosca es una pesadilla para una región exportadora de fruta como Cuyo. Mientras existe la emergencia, muchos mercados internacionales te cierran las puertas por precaución. Declarar oficialmente el fin de la plaga, tras confirmar que no hay detecciones en 2 ciclos biológicos del insecto, significa poder volver a exportar a esos mercados. Tiene un impacto económico inmediato y muy positivo para miles de productores. Es el Estado en su función protectora de la economía regional. Y en San Luis se crean 2 nuevas delegaciones de comisiones médicas en Villa Mercedes y Concarán. ¿Qué problema soluciona esto? Soluciona un problema de acceso a derechos. Estas comisiones son las que evalúan las incapacidades por accidentes de trabajo o enfermedades profesionales. Al crear delegaciones fuera de la capital, se le ahorra a un trabajador que ha sufrido un accidente tener que viajar horas para un trámite. Es acercar la administración al ciudadano. Son esas pequeñas decisiones que no llenan titulares, pero que mejoran la vida cotidiana de forma muy directa. Entonces, si damos un paso atrás y miramos el mosaico completo del día. Hemos ido de la macroeconomía de los bonos del Tesoro, de cifras de 13 dígitos, a un bache de 20 centímetros en una carretera, pasando por las potas de merluza y la selección de 15 futuros embajadores. La imagen que emerge es la de un Estado inmenso, casi esquizofrénico, que opera a la vez en la estratosfera financiera y en el metro cuadrado de asfalto. Cada una de estas resoluciones, que podría parecer un mero trámite burocrático, es en realidad una pieza de un engranaje. Y lo que hemos visto hoy es cómo se conectan. El Estado necesita los billones de la deuda, entre otras cosas, porque tiene que garantizar que las carreteras sean seguras, que las plagas no arruinen las cosechas y que un trabajador accidentado tenga una oficina cerca para hacer sus trámites. Es un sistema único y complejo. Y esto nos deja con una reflexión para el final. En un mundo que nos exige agilidad, inmediatez y soluciones para ya, ¿cómo se concilia esa velocidad que demanda la sociedad actual con los ritmos a veces necesariamente lentos, burocráticos y deliberativos de esta vasta maquinaria administrativa que acabamos de explorar?